Hola a todos y todas. Queremos dar inicio a esta actualización de la estrategia financiera frente al cambio climático mediante este webinar que introduce este anteproyecto que fue publicado el lunes pasado y queda abierto al proceso de participación ciudadana. Voy a dar la palabra a nuestra moderadora, Laura. Laura Cañete, quien es consultora del PNUD, que nos está apoyando en este desarrollo. Gracias, María Paz. Buenas tardes a todas y a todas. La agenda de hoy dará inicio con palabras de bienvenida del Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, se presentará el contexto y metodología utilizada para la actualización de esta estrategia, seguido por una presentación sobre el diagnóstico realizado para la elaboración de la actualización de esta, y luego se presentará el anteproyecto de la actualización de la estrategia financiera frente al cambio climático del 2024. Posterior a esto, se iniciará una ronda de preguntas, por lo que recuerden ir escribiendo en la sección de preguntas y respuestas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de todas las presentaciones. Dejo con ustedes a Carola Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, quien dará las palabras de inicio y bienvenida a este webinar. Hola, buenos días a todos. Quiero partir agradeciendo tanto a nuestro equipo del Ministerio de Hacienda como al PNUD, quienes nos han apoyado desde el inicio de este trabajo. Me gustaría también destacar el trabajo de DIRTU, GreenLab, Doiman, EBP Chile, con quienes hemos estado avanzando en distintos insumos muy valiosos para lo que es la actualización de esta estrategia. Bueno, es un honor tenerlos a todos aquí para presentar el anteproyecto de la estrategia financiera frente al cambio climático. Este evento ya es un hito hacia el cumplimiento de los compromisos que tenemos como nación en la lucha contra el cambio climático. Hoy introducimos esta consulta pública, que es una forma de participación que permite que todos seamos parte de la elaboración de esta herramienta. Esta consulta pública es algo novedoso para este instrumento de gestión del cambio climático. Un poco introducir que el cambio climático, quizás todos sabemos, pero afecta profundamente nuestra forma de vivir, y la ciencia ha demostrado que combatirlo significa limitar el incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados respecto de la era preindustrial. Esto requiere, por supuesto, una reducción de lo que son las emisiones de gases con efecto invernadero, y el objetivo a nivel global es llegar a cero emisiones netas entre el 2050 y el 2070. El reconocer estos resultados de la ciencia ha llevado a que los países asuman compromisos ambientales, y esto bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, que quizás es más conocido para todos. A partir de esto se han presentado más de 150 documentos que se llaman Contribución Nacional Determinada, o NDC, por sus siglas en inglés, esto por las partes al Acuerdo de París. Esto ha redundado además en que los países de forma creciente vayan definiendo políticas económicas y particularmente financieras que integren aspectos de sostenibilidad. Es decir, las políticas tienen que estar alineadas con los desafíos climáticos y con los compromisos ambientales que hayan asumido. Cada país va a tener la responsabilidad de contribuir a los objetivos globales mediante la implementación de dichas políticas, y de esta forma reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. De hecho, Chile ha asumido sus compromisos frente a la Convención Marco y al Acuerdo de París, y esto ha sido fundamental en la estrategia financiera y particularmente para la versión que estamos presentando hoy en su anteproyecto. ¿Qué pasa en términos de financiación climática global? Hay un informe Global Landscape of Climate Finance, cuya fuente es Climate Policy Initiative, que destaca que el financiamiento climático se acercó en términos anuales en el periodo 2021-2022 a los 1,3 billones de dólares, ¿ya? Esto es casi el doble del financiamiento climático mundial
de nuevo promedio anual del bienio 2019-2020. Sin embargo, este mismo estudio indica que el financiamiento climático debiera crecer al menos 5 veces, ¿ya? Y esto para poder evitar los peores impactos del cambio climático. Como ejemplo, hay otros informes que nos indican, por ejemplo, Determination of the Needs of Developing Country Parties Related to Implementing the Convention and the Paris Agreement. Este es un documento de la Convención Marco y dice que de los más de 150 NDCs presentadas, 78 nada más incluyen estimaciones de costo, pero estas estimaciones bordean entre 5.8 a 5.9 casi billones de dólares para el año 2030. Entonces, si recordamos las cifras anteriores, esto es bastantes veces más del 1,3 billones que veíamos para el bienio 2021-2022. Otro informe, Climate Partners y Avio Investors del 22, también proyecta necesidades de financiamiento bastante altas entre 7,8 y 13,6 billones hasta el 2030. Esto además, entendiendo que pueden ser subestimaciones, nos dan una idea y un orden de magnitud de, primero, de las necesidades y segundo, que las diferencias entre las distintas estimaciones de los reportes también pueden estar alertando sobre inconsistencias. Y de ahí la importancia de poder hacer un trabajo lo más, digamos, serio posible en términos de costeo de las necesidades. A nivel internacional, de nuevo, y de lo que se ve, por ejemplo, en la última conferencia de las partes, se destaca también la necesidad de financiamiento climático y lo que es el rol tan relevante del mecanismo financiero de la Convención, que es el Fondo Verde para el Clima. También se hicieron nuevas contribuciones a nivel internacional a otros fondos climáticos, como el Fondo para las Pérdidas y Daños y el Fondo de Adaptación. Se revisaron también en dicha instancia y se sigue, digamos, trabajando en esto, la nueva meta global de financiamiento colectiva cuantificada, que busca asegurar que los países desarrollados aporten un mínimo de 100.000 millones anuales de dólares a los países en desarrollo. Y esto obviamente teniendo en cuenta las necesidades de los países receptores y sus prioridades. Entonces, lo que vemos es que hay necesidades gigantes, digamos, para poder hacer frente a los impactos del cambio climático y los países, digamos, han respondido, como indicaba antes, con estrategias financieras para poder incluir dentro de sus políticas aspectos de sostenibilidad que permitan en el fondo ir primero actuando en pos de cumplir estos objetivos, pero al mismo tiempo tener estrategias para poder movilizar financiamiento a dichas actividades. Chile, a pesar de ser una economía en desarrollo y que contribuye realmente poco en términos de emisiones, tanto en términos absolutos como relativos, es un país que es altamente afectado por los efectos del cambio climático. A pesar de su estatus como país graduado de la OCDE, lo que limita su acceso a recursos internacionales en modalidad de donación, Chile ha avanzado significativamente en esta materia. Entonces, aquí lo que nos convoca un poco para entender la historia. En el 2019, Chile elaboró su primera estrategia financiera frente al cambio climático, pero luego su contribución nacional determinada, hasta NDC, fue actualizada en el 2020 y con esto aumenta la ambición y se establecen nuevas directrices. Por lo tanto, en respuesta a esta mayor ambición, la primera versión de la estrategia financiera fue revisada y se publicó una nueva en marzo del 2022. Luego, ¿qué ocurrió? La Ley Marco de Cambio Climático, promulgada el 30 de mayo del 2022, establece una gobernanza climática con facultades y obligaciones para los organismos del Estado y todo esto para poder abordar los desafíos del cambio climático y por lo tanto establece legalmente diversos instrumentos de gestión climática como la NDC, la Estrategia Climática de Largo Plazo, los planes sectoriales de mitigación y adaptación, los planes regionales, comunales de acción climática. Entonces, estamos hablando ya de materias de ley. Bajo este contexto es que el Ministerio de Hacienda se propuso avanzar en la elaboración de una nueva estrategia financiera para el cambio climático.
que queremos publicar el presente año. ¿Qué es lo que busca esta estrategia? Alinearse con los contenidos de la Ley Marco de Cambio Climático y está planteado como una herramienta que contenga medidas financieras y económicas para justamente cerrar estas brechas que yo destacaba anteriormente a nivel global y que también existen obviamente a nivel local. Y por lo tanto, cerrando estas brechas podremos cumplir los objetivos climáticos del país. A mediano plazo se espera alinear esta nueva estrategia con compromisos de la nueva estrategia climática a largo plazo que se publicará tras la actualización de la NDC, Contribución Nacional Determinada de 2025. Se planea además, una vez publicada la de este año y recibidos todos, esperamos sus comentarios a partir de esta consulta ciudadana, poder a continuación abordar no solo los compromisos climáticos, sino que también temas de biodiversidad, economía circular, transición socioecológica justa. Así que quiero, con toda esta introducción que espero motive la importancia de tener esta estrategia financiera en Chile y que aporte al mundo, invitarlos a participar en esta consulta ciudadana. Basta entrar a la página web del ministerio, van a ver en la parte superior un banner donde pueden seleccionar anotarse. Su colaboración, su compromiso, para qué decir, es fundamental para que esta estrategia sea robusta, efectiva y que realmente dé respuesta a nuestras brechas financieras. Así que agradezco nuevamente su presencia, su participación y les doy la bienvenida a este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Ahora, Valeria Pizarro, consultora anidada del GIZ y Euroclima para la Oficina de Finanzas Sostenibles, nos presentará sobre el contexto y metodología utilizada en el proceso de la actualización de la estrategia financiera frente al cambio climático. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo les voy a comentar un poco más del contexto, pero ya Carola lo mencionó muy bien. La siguiente lámina, por favor. Em, Contarle un poco ya lo que dijo Carola, que nosotros teníamos nuestra primera estrategia el año 2019, que seguía los lineamientos de la NDC y posteriormente el año 22 se presentó una actualización de la NDC donde se aumentó la ambición y se estableció nuevas directrices de la estrategia financiera de cambio climático que requería integrar. En función de estos avances, entonces, se realizó una revisión de la primera estrategia y se publicó una nueva en el 2022. Ya con la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático se estableció la gobernanza climática, donde se dieron algunas facultades y obligaciones a los organismos del Estado y entonces es cuando el Ministerio de Hacienda se propone actualizar nuevamente la estrategia financiera frente al cambio climático, que es la que hoy estamos elaborando y que esperamos presentar a fin de año. La siguiente, por favor. O sea, en este sentido, y a continuación vamos a presentar los contenidos que exige la Ley Marco de Cambio Climático, que debe contener la estrategia financiera. Entonces, la presente actualización busca responder a estos contenidos introducidos en la Ley Marco y lo que pide básicamente es que la estrategia debe contener mecanismos y acciones para la identificación de financiamiento climático, una metodología para identificar las fuentes de financiamiento, mecanismos para promover inversiones que tengan por fin el desarrollo neutro de gases de efecto invernadero, acciones de fomento y desarrollo de capacidades en materia de cambio climático y acciones de fomento para la gestión de riesgos asociados al cambio climático. La siguiente lámina, por favor. A su vez, también la ley marco define explícitamente que debe incluir un diagnóstico de la contribución del sector público y privado hacia la consolidación de un desarrollo neutro de emisiones de gas de efecto invernadero y resiliente al clima en el país, así como también objetivos, identificación de brechas y la identificación de un conjunto de recomendaciones que consideren líneas de acción y metas de mediano y largo plazo. La siguiente lámina, por favor. Asimismo, la ley es muy clara en establecer responsabilidades, tal como es que el Ministerio de Hacienda es el encargado de elaborar esta estrategia, que va a ser aprobada por un decreto supremo y que va a ser actualizada cuando corresponda, al menos cada 5 años, en línea con la NDC,
y que se debe informar anualmente sus avances a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. La siguiente. Bueno, respecto del proceso de actualización, este se ha llevado a cabo bajo una metodología que consta de 8 pasos, los cuales podemos ver aquí en esta lámina, y los vamos a explicar uno a uno durante este webinar. Bueno, el primer paso es el diagnóstico de experiencias internacionales. El segundo se lleva a cabo a través de la identificación de compromisos y metas nacionales. Posteriormente se costearon los compromisos y metas para luego pasar a la identificación de gasto e inversión. Posteriormente se hizo una estimación de brechas para el logro de estos compromisos, se hizo una propuesta de medidas para alinear flujos financieros. Y ahora estamos en el paso número 7, que es este proceso participativo, la consulta ciudadana, para luego recoger toda la observación y obtener el documento final. Cabe destacar que esta actualización y todo este trabajo inició en el segundo semestre del año 2023 con los pasos 1, 2 y 3, y les vuelvo a mencionar que ahora nos encontramos en el paso número 7. Sí. Respecto del paso número 1, que es la revisión y el diagnóstico de experiencias internacionales, que se revisaron diferentes estrategias financieras. Esto permitió conocer la experiencia de otros estados para abordar el cambio climático y sus asuntos medioambientales. Principalmente se centró en analizar las estrategias de cada país, su estructura, su enfoque y aspectos relevantes que podrían ser aplicables a la realidad de Chile. Dentro de la estrategia revisada, las podemos ver acá en esta lámina, fueron las de Colombia, Ecuador, México, Alemania, Canadá y Reino Unido. Y dentro de las principales conclusiones que salieron de este análisis, que, por ejemplo, cada país establece sus prioridades según sus necesidades. En este aspecto, los países en desarrollo están fuertemente orientados en conseguir recursos para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus consecuencias. También se revisaron estudios internacionales como de estudios que realizaron Climate Policy Initiative o algunos documentos de PNUD. La siguiente, por favor. Y finalmente, la revisión de estos análisis se pudieron levantar buenas prácticas y aprendizaje, lo cual permitió hacer una revisión crítica de la versión anterior de la estrategia, evaluando las medidas propuestas, como ya dije, lecciones aprendidas y avance en la implementación desde el año 2022 a la fecha, y en relación con los requerimientos que se plantean en el artículo 35 de la Ley Marco y con la revisión de las experiencias internacionales. Toda esta revisión permitió hacer una revisión de la pertinencia y eficacia de la estrategia anterior y también aportar significativamente a la incorporación de mejores prácticas y enfoques más innovadores de otras jurisdicciones para estructurar la actualización de esta estrategia, adoptando así una perspectiva global y adaptada a las necesidades del país. Muchas gracias, Valeria. A continuación, Fernando Córdoba, Coordinador Nacional de la Asistencia Técnica del PNUD al Ministerio de Hacienda, presentará sobre el diagnóstico, identificación de compromisos, análisis de costeo y brechas determinadas. Perfecto. Muchas gracias, Laura, y buenas tardes a todas y a todos. Un agrado poder comentarles, como les mencionábamos, este proceso y estos pasos que se ha desarrollado con el liderazgo del Ministerio de Hacienda en la actualización de la estrategia financiera frente al cambio climático. Entonces, si vamos a la siguiente. Solo para recapitular un poco lo que Valeria ya les contaba, dentro del contexto de estos 8 pasos que el Ministerio de Hacienda ha definido para elaborar la estrategia y actualizar la estrategia financiera frente al cambio climático, me toca durante los próximos minutos contarles de los pasos 2 al 5, donde básicamente les comentaré cómo se llegan a identificar los compromisos y las metas nacionales que después son costeadas en el paso 3. En paralelo, los ejercicios de identificación de gastos e inversión climática desarrollados por la Dirección de Presupuesto, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y otros actores, y en virtud de los cuales después se hace una estimación de brechas en el paso 5. Así que vamos directo a la información. Entonces,
Valeria les contó del paso 1. En este paso 2, básicamente lo que hicimos, o lo que propone el Ministerio de Hacienda, la identificación de compromisos, es tomar como instrumento basal la estrategia climática de largo plazo, ya que dentro de los instrumentos de gestión de cambio climático introducidos por la Ley Marco de Cambio Climático, este instrumento tiene la particularidad que define metas climáticas específicas al año 2050, con horizontes de evaluación al año 2025, 2030 y 2040 también. Eh, eh, Además, estas metas se establecen a nivel sectorial para distintos sectores como energía, transporte y minería. Hay énfasis también en planes de manejo para las marinas protegidas, entre otros varios asuntos. Establece responsabilidades también para las instituciones. Además, la estrategia climática de largo plazo es el instrumento respecto al cual se tienen que ajustar los planes regionales y sectoriales de cambio climático, varios de los cuales se encuentran actualmente en desarrollo. Durante este año van a ser algunos publicados. Por lo cual se convirtió en un instrumento basal que nos permite, de cara a la siguiente etapa, contar con metas específicas en torno a las cuales es factible realizar análisis de costeo. Y esta es una distinción respecto a las versiones anteriores de la estrategia financiera frente al cambio climático, que se había basado básicamente en la NDC 2015 y 2020. Entonces, en este proceso de identificación de compromiso, y con el apoyo de un equipo de expertos, el Ministerio de Hacienda, y en coordinación también con el Ministerio de Medio Ambiente, se identifican 403 medidas para el cumplimiento de la estrategia climática a largo plazo. Estas medidas se clasifican en distintos tipos de acción: inversión, habilitantes, gestión de información, condiciones asociadas a condiciones de financiamiento y otras menores sin alguna acción definida. Y como pueden ver ahí en la tabla, el 20% de estas medidas se asocian a inversión, lo cual se convierte en un elemento distintivo y que, para efectos de este proceso de la estrategia financiera frente al cambio climático, permite realizar acciones de costeo asociadas a esta instancia. Ahora, existe una vinculación, obviamente, entre las medidas de inversión y las otras medidas que aparecen ahí mencionadas, ya que la inversión también está vinculada previamente a lo mejor a condiciones habilitantes, a nivel regulatorio, de gobernanza, u otras de gestión de información y condiciones de financiamiento también. Así que hay un nexo ahí bien interesante que se debe tener en consideración. Vamos a la próxima. Entonces, una vez identificadas las medidas y los compromisos, las metas que tiene el país y sobre las cuales se realiza este análisis de la estrategia financiera frente al cambio climático, viene el proceso de costeo. Entonces, como les mencionaba, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con un equipo de expertos, organizó esta información asociada a las metas y establecieron 30 paquetes de acciones, incluyendo metas habilitantes de inversión, pero también otras metas habilitantes de gestión de información, como les mencionaba, y se agrupan estas para evitar la doble contabilización de costos. En total, de las 403 metas, 203 son consideradas en este ejercicio de costeo. Posteriormente, estas medidas se clasifican, dependiendo si es que tienen componentes de mitigación o adaptación al cambio climático, donde 19 medidas pasan a ser de mitigación y 11 de adaptación, y se someten a un análisis de costeo y además a un análisis de madurez y atractivo para ver la factibilidad de implementación de cada una de estas medidas. Se analizan estos 30 paquetes y se llegan a costear 25 de ellos. Los 30 son sometidos a este análisis completo en función de determinar si es que era factible su costeo. 25 de estos se llegan a tener datos efectivos de costos en términos de costos de capital asociados a la ejecución y también a costos de operación de cada una de estas metas, con sus distintos horizontes, como les mencionaba anteriormente, a 2030, 2040 y 2050, como propone la estrategia climática de largo plazo. Y además se identifican ahorros, ya que algunas iniciativas, al involucrar el uso de combustibles de energías renovables, por ejemplo, involucran en el reemplazo de combustibles fósiles, lo cual también genera ahorros que se ven reflejados dentro de los ejercicios de costeo. Un aspecto no menor de este ejercicio es que Chile se posiciona como un precursor en el ámbito de costeo de acciones de adaptación. Usualmente, en general, existen varios ejercicios asociados a mitigación que han sido publicados en términos de carbono neutralidad y otros ejercicios, y en esta oportunidad también se incluyen acciones de adaptación costeadas que están incluidas dentro del anteproyecto de la estrategia financiera frente al cambio climático también para su consulta. Vamos con la próxima.
Entonces, a modo de resumen, los resultados que nos arrojan estas estimaciones de costeo es que a nivel general se logra un ahorro neto de 10.924 millones de dólares al analizar el valor presente de todas estas medidas desde el año 2050, del periodo 2022-2050, donde los mayores ahorros netos, como les mencionaba previamente, se dan en temas de uso finales de energía y transporte, asociado a este reemplazo que hay del uso de combustibles fósiles por energías renovables a un menor costo. Y también existen también otras iniciativas u otros paquetes de inversión que involucran un costo de capital eh, y que se asocian en particular a aguas en minería, sector minero, desalinización y temas de sector eléctrico y residuos. Toda esta información va a estar disponible dentro de la estrategia financiera frente al cambio climático para su análisis y que puedan ver en detalle qué es lo que hay detrás de esto. Vamos con la siguiente. Posteriormente, una vez analizados cada uno de estos paquetes de inversión en términos de su costo y la factibilidad de costeo de ello, se realiza un análisis a partir del atractivo y la madurez de esto, una priorización de estos paquetes, viendo en qué medida ellos están en condiciones de promover su financiamiento a corto plazo o a mediano plazo. Entonces, lo que pueden ver aquí resumido es que para cada uno de estos paquetes, tanto de mitigación como de adaptación, se realiza un análisis a nivel de atractivo y madurez, existiendo para cada categoría distintos criterios que son analizados. En particular, cuando hablamos de atractivo, es el grado de contribución que tiene la medida o el paquete asociado a la mitigación o adaptación al cambio climático, mientras que la madurez hace referencia a la certeza sobre la efectividad y el costo de las metas en particular. Cada uno de estos elementos son analizados y se le asignó una calificación que permite después priorizarlo en un gráfico que vamos a ver a continuación, pero previamente y rápidamente les voy a contar que en caso de atractivo, por ejemplo, en mitigación, como pueden ver ahí a la izquierda de su pantalla, se analiza en términos de costo-efectividad asociado a las medidas, es decir, cómo estas medidas cómo es su costo efectividad respecto del precio social del carbono, por ejemplo. Se analiza si es que tienen co-beneficios, si existen o no co-beneficios asociados a esta medida, y en términos de equidad y justicia climática, si es que contribuye de manera positiva, neutra o negativa en términos de equidad. Ahora, en términos de madurez por el lado pero vamos a pasar primero a adaptación por el lado de atractivo. Lo que se analiza es en términos de costos de inacción, es que contribuye a sectores con costos de inacción que hayan sido cuantificados. En términos de equidad y justicia climática, igual que el punto anterior de mitigación, si es que contribuyen o no a la distribución justa de las cargas. Y en términos de enfoque ecosistémico, si es que esta medida como tal afecta de manera positiva o perjudica a la estructura y función del sistema ecológico en general. Y finalmente, en términos de madurez, como pueden ver, son los mismos criterios tanto para paquetes de mitigación como de adaptación. Lo que se hace es evaluar si es que la medida, desde el punto de vista de madurez tecnológica, cuenta con tecnología en fases iniciales o en fases ya más avanzadas, ampliamente difundidas de uso, si es que hay información disponible respecto a estos paquetes de inversión, o sea, si es que se cuenta con información para determinar la eficiencia de costos, costos unitarios, etcétera, que permitan hacer este mapeo. Y finalmente, desde el punto de vista de práctica común, es ver si es que es efectivamente de uso habitual esta tecnología o lo que está detrás de cada uno de estos elementos. Ahora, un punto importante respecto de estos criterios es que han sido desarrollados a partir del artículo 2 de la Ley Marco de Cambio Climático, es decir, criterios de base científica. Vamos al siguiente slide. Lo que tenemos aquí es, como les decía, a partir de esta priorización se le asigna puntaje y se puede ver en qué medida están avanzados las distintas iniciativas, distintas metas de inversión en términos de atractivo y madurez, y donde se destacan, por ejemplo, proyectos en el eje de mitigación, por ejemplo, de ciclovías y movilidad en transporte o biogás en relleno sanitario, que en el punto rojo
o naranja en su pantalla son asociados a costos, mientras que los verdes se asocian a ahorros. Y lo más relevante en términos de ahorros son, por ejemplo, combustibles en la industria de la minería o vehículos bajos en emisiones, en el caso de mitigación, mientras que en el caso de adaptación, gestión de relaves abandonados, es uno de los más destacados en términos de ahorros. Toda esta información va a estar disponible, está disponible en el anteproyecto de la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático para consulta y revisión con mayor detalle, para que lo puedan analizar. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, una vez que se hizo este ejercicio de costeo y se logra tener una métrica respecto de cuál es el costo que está detrás de las medidas, en paralelo se toma la información que hasta el día de hoy se ha identificado respecto del gasto de inversión en cambio climático. Así, desde el 2019, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Dirección de Presupuesto, están trabajando y ya existen varias publicaciones respecto de la medición del gasto público en cambio climático en la inversión. Y en pantalla pueden ver el ejemplo de las últimas dos publicaciones en la materia. El año 2022 se reportó el primer informe del Congreso asociado a gasto e inversión pública en cambio climático, que considera las bases de datos del Banco Integrado de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones y también del Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales, que es parte del proceso de evaluación que realiza la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Finalmente, en 2023, el año anterior, en septiembre, la Dirección de Presupuesto reportó el primer informe de inversión climática, mandatado por el artículo 38 de la Ley Marco de Cambio Climático. Este hito institucionaliza las mediciones de reporte de inversión climática de manera periódica, así que también es un elemento que la IPRES va a seguir reportando año a año. ¿Qué nos enseñan estos reportes? Si vamos a la siguiente. Es que en general, por ejemplo, el informe al Congreso del año 2022, que fue mandatado por la Ley de Presupuesto 2022, en su artículo 16, numeral 12, que destaca los ministerios de Agricultura y Obras Públicas, por ejemplo, en el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales como los más relevantes en términos de iniciativas y programas con componentes de cambio climático, mientras que en el Banco Integrado de Proyectos es el Ministerio de Obras Públicas con los gobiernos regionales y el Ministerio de Vivienda, aquellos que son más significativos, obviamente escapándose un poco el Ministerio de Obras Públicas por sobre el resto. Vamos a la siguiente. Posteriormente, el informe de inversión climática, que es el que fue reportado el año pasado por la Dirección de Presupuestos, confirma la misma tendencia respecto de la magnitud que tiene el Ministerio de Obras Públicas por sobre el resto de los ministerios, con el 62% de la inversión pública identificada en cambio climático, seguido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los gobiernos regionales. Ahora, con esta información, si vamos a la próxima, ¿qué es lo que se hizo? El Ministerio de Hacienda desarrolló un cruce, una estimación de brechas a partir del cruce tanto de la información del costeo de las iniciativas como con el gasto identificado a la fecha en términos públicos. Este cruce en términos del análisis del gasto de capital requerido por las medidas de la estrategia climática de largo plazo costeadas, que es lo que pueden ver ahí en el gráfico, identificó que se requieren 62.259 millones de dólares en inversión de CAPEX a valor presente de aquí al 2050, equivalente a 2.147 millones anuales durante ese periodo, lo que equivale a un 0.7% del PIB anual. Este gasto, si lo vinculamos con lo identificado en el informe de inversión climática en 2023 y también en el 2022 en el reporte al Congreso, podemos llegar a establecer a nivel de magnitud. De magnitud es que en torno al 16% de la inversión requerida actualmente se realiza de parte del sector público, existiendo un 84% sobre el cual necesitamos obtener mayor información para ver cómo se está destinando, si es que es del público, si es privado, es un mix de asociaciones de la materia. Entonces nos plantea una brecha, una oportunidad respecto a que la estrategia financiera frente al cambio climático debe dotarnos de mayor información en la materia. Si vamos a la próxima. Adicionalmente se realizaron dos tipos de análisis complementarios, viendo primero a nivel de ámbitos de acción. Tenemos distintas metas, muchas de las cuales están enfocadas en sistema eléctrico, otras en residuos, otras en edificios residenciales, como lo pueden ver ahí, y se identificó si es que estas metas tenían correlación en
el gasto identificado en el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales y el Banco Integrado de Proyectos. Como pueden ver, la mayoría de las metas o de los ámbitos de acción presentes o analizados en el costeo tienen su contrapartida en el gasto público, es decir, ya hay un desembolso asociado a estas materias. Lo importante y el desafío ahora es ver si es que existe correlación directa entre ese gasto y las metas que se han planteado. Y por otro lado, posteriormente se analizó a niveles de paquetes específicos de inversión. Ahora no a nivel de ámbito, sino a nivel específico de las metas, si es que estas tenían contrapartida en gasto de inversión pública identificada a la fecha. Entonces, como pueden ver ahí a la derecha, en el caso de mitigación, se identificó, por ejemplo, que aquellos proyectos asociados a ciclovía y planes de movilidad, que veíamos como en la priorización, aquellos en la parte superior, en el cuadrante superior, como con mayor madurez y atractivo, a la fecha sí tienen contrapartida en el gasto público, así también como proyectos de captura de biogás en relleno sanitario y reconocimiento de vivienda, por ejemplo. Sin embargo, otros más enfocados a tratamiento de purines de cerdo o edificaciones nuevas bajadas en emisiones no lo tienen. Y ahí eso nos plantea una brecha de información, por ejemplo, que tendríamos que abordar. En el caso de los paquetes de inversión en adaptación, solo a la fecha se han identificado proyectos asociados a protección en ecosistemas terrestres y acuáticos dentro de la información disponible, entre medio del resto de los paquetes de adaptación que aparecen ahí mencionados, lo cual nos plantea la duda si es que efectivamente el porcentaje o lo que hemos analizado a la fecha efectivamente está identificando aquellos proyectos que sí pudiesen estar vinculados tal vez a cada uno de estos puntos o están dentro del sector privado también, que es una oportunidad de mejora también que existe. Vamos a la próxima. Finalmente, y para resumir lo que les estaba comentando, a partir de este cruce hemos identificado brechas financieras en inversión climática, brechas de información en la identificación y medición del gasto climático y también brechas de información en metodologías de costeo. En el primer punto, lo que se identifica es que lo que se plantea es que se debe identificar y promover el aporte del sector privado, por ejemplo, en aquellas áreas como desalinización de la industria minera o edificaciones nuevas bajas en emisiones, que como veíamos no tienen contrapartida directa en el sector público. Se debe identificar y promover el aporte del sector privado en esos puntos. Además, a partir del análisis, se debería promover la inversión climática en áreas vinculadas a objetivos climáticos como energía, residuos y construcción, que vimos que son aquellos más preponderantes a partir del análisis de la estrategia climática de largo plazo. Respecto a las brechas de información en la identificación y medición del gasto climático, de todas maneras es necesario ampliar el alcance de las mediciones de inversión y gasto público a la fecha. Esto dado que lo que se mide actualmente a partir del informe de inversión climática representa cerca del 4% del total del presupuesto de la nación, el cual no incluye empresas públicas o gobiernos comunales, por ejemplo, y en esa línea existe una oportunidad de incluir un mayor porcentaje del gobierno central y avanzar en gobiernos regionales y empresas públicas. Además, se debe explorar la medición en el sector privado, avanzar, por ejemplo, con ejercicios pilotos con empresas o analizar bases de datos, como se pudo avanzar en el caso del gasto público, para avanzar en esta línea. Respecto de brechas de información en metodologías de costeo, este ejercicio de costeo demostró que el avanzar en el costeo de medidas de adaptación requiere de desarrollo todavía. Existen metodologías que están en etapa incipientes y con escasa información que permita desarrollar a lo mejor de mejor manera estas mediciones. Por lo tanto, hay una necesidad de promover el desarrollo de las tecnologías y proyectos en estos ámbitos. Y otro punto relevante es realizar actualizaciones periódicas de estos ejercicios de costeo, promoviendo, por ejemplo, promoviendo de esta manera la captura de la evolución de costos que puedan existir, la madurez de los costos tecnológicos, la estructura organizacional de los mercados y otros factores y expectativas económicas que pueden influir en estos ejercicios que, dado el horizonte de tiempo que tienen, obviamente están vinculados a una alta incertidumbre. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Antes de continuar con la siguiente, quiero mencionar que tanto la presentación como la grabación será enviada luego a sus correos, por si acaso.
Ahora, el anteproyecto de la actualización de la estrategia financiera frente al cambio climático será presentado por María Paz Gutiérrez, asesora de la Oficina de Finanzas Sostenibles de la Coordinación de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, Laura. Ya estamos llegando al final, así que sí, ya podemos pasar a la próxima lámina. Como ven acá, repasamos nuevamente esta metodología de 8 pasos y a continuación se va a detallar el paso 6 y 7. El 6 corresponde a este anteproyecto donde se proponen medidas que componen la estrategia financiera y luego vamos a ver el paso 7 reforzando los plazos de la consulta ciudadana y el proceso de validación de la estrategia. Siguiente. Entonces, queremos partir un poco por repasar los beneficios de actualizar la estrategia financiera frente al cambio climático ahora. Entonces, un primer beneficio fue responder a los requerimientos legales que introducía la ley marco y también servir de insumo para la NDC del 2025. Hay que entender que así como la estrategia financiera se tiene que nutrir de la NDC y de la estrategia climática a largo plazo, a la vez el artículo 19 del decreto 16 del Ministerio del Medio Ambiente establece que la contribución determinada a nivel nacional tiene que contener a lo menos los lineamientos de la estrategia financiera de cambio climático. Es decir, también la NDC se debe alimentar de los lineamientos de la estrategia financiera de cambio climático. Entonces, actualizar la estrategia financiera ahora permite servir de insumo para la contribución determinada a nivel nacional del 2025. Asimismo, nos permite someter la estrategia financiera a un análisis crítico en torno a prácticas internacionales, algo que no se había hecho en las evaluaciones pasadas, es decir, comparar cómo se posiciona esta estrategia frente a lo que están haciendo los otros países, entender cuáles son las cosas las que se proponen en la estrategia que son nuevas, cuáles son similares a otras estrategias a nivel mundial, etc. También permite avanzar en el costeo de la estrategia climática de largo plazo, que eso va a ser nuevamente un insumo para la NDC del 2025, pero también para lo que se presente como la estrategia climática a largo plazo al 2025. Entender el costo en detalle de estos compromisos que tenemos como país en la estrategia climática a largo plazo nos va a ayudar a plantear para el futuro mejoras dentro de esta nueva herramienta que se tiene que actualizar al 2025. Asimismo, nos permite introducir un proceso de consulta pública, algo que no se había realizado en las otras versiones de estrategia financiera. Nos permite también identificar brechas de información y oportunidades de mejora para las próximas actualizaciones. Hay que tener claro que luego que la NDC del 2025 se actualiza, esta estrategia también se tiene que actualizar. Y por último, nos permite sentar las bases para esta futura estrategia financiera para un desarrollo medioambientalmente sostenible, que es lo que tenemos nosotros como desafío, en que no queremos seguir mirando desde el lado financiero el clima como un hecho aislado, sino que entender cómo debemos presentar una estrategia para alinear los flujos financieros hacia nuestros compromisos, tanto en el ámbito de clima, pero de biodiversidad, de economía circular, de transición socioecológica justa. ¿Por qué? Porque hay mucha sinergia en esta área y tenemos que pensar en una estrategia financiera que tome esto de manera holística como un todo. Siguiente. Si comparamos el ejercicio de la estrategia financiera del 2022 con este anteproyecto, hay varios cambios de forma en la estructura. Por ejemplo, hay un resumen ejecutivo que antes no había, el contexto de la estrategia queda un poco más arriba, queda antes que el objetivo, a diferencia que la versión pasada, los objetivos eran antes que el contexto. Pero si vamos más que nada a los cambios más de fondo, es importante destacar que esta nueva estrategia, introduce la gobernanza de la estrategia, que es la que mandata la ley marco, y además detalla un diagnóstico, algo que es súper innovador en esta estrategia, innovador tanto para Chile como a nivel mundial. Lo que hemos visto por lo general es que las estrategias financieras
se plantean como un set de medidas para alinear los flujos, pero sin necesariamente antes haber medido el costo de llevar a cabo los compromisos y entender la brecha financiera que tenemos como país para llevar a cabo tales costos. Entonces, se generan un set de propuestas, de medidas, pero sin realmente tener noción específica sobre el costo de los compromisos que tenemos como país y las brechas financieras que existen para llevar recursos a esos compromisos. Entonces, esto es una parte súper innovadora, que es la parte del diagnóstico, que lo que hace es costear la estrategia climática a largo plazo, cruzarlo con lo que es la medición de gasto público y empezar a identificar las primeras brechas, que es lo que mostró Fernando. Y también introduce un plan de acción que vamos a ir viéndolo más en detalle. Siguiente. En términos del objetivo general, la verdad es que en términos del fondo permanece igual. Hay ciertos cambios en la forma. ¿Por qué? Porque se tiene que ajustar al objetivo que se establece en la ley marco. Entonces, así como el 2022 el objetivo era proporcionar herramientas y políticas que permitan abordar los instrumentos de gestión del cambio climático en materia de financiamiento, facilitando la implementación de sus objetivos climáticos y ambientales y el alcance de la carbón neutralidad y aumento de la resiliencia al año 2050, la nueva propuesta tiene como objetivo general promover herramientas y alinear políticas, esto es súper similar, que permita abordar los instrumentos de gestión del cambio climático en materia de financiamiento, es decir, hasta ahí seguimos súper igual. Y luego hace un leve cambio en términos de para incentivar y alinear los esfuerzos financieros de los sectores público y privado. Y esto es importante, pese a que el 2022 implícitamente se asume que es público y privado, acá queda explícitamente que acá el objetivo general de la estrategia no es solamente alinear los flujos públicos, sino que también privados hacia la mitigación del cambio climático y la adaptación a su efecto, promoviendo un desarrollo neutro en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente a los efectos del clima. Siguiente. En términos de los objetivos específicos, estos se mantienen, hay ciertos cambios de forma de reacción, pero la verdad es que el espíritu es el mismo, entonces son 5 objetivos específicos. El primero es alinear políticas habilitantes para la transición hacia una economía resiliente y baja en carbono. El segundo es apoyar al diseño y financiamiento de los instrumentos de gestión del cambio climático. El tercero es facilitar la cooperación y coordinación público-privada. El cuarto es fortalecer el posicionamiento y el rol internacional del país en materias de cooperación. Y el quinto es impulsar y promover el diseño y desarrollo de instrumentos y soluciones financieras. Siguiente. Si comparamos los ejes, antes teníamos solamente 3 ejes de acción, que era esto de enverdecer el sistema vía la generación de información, luego promover el financiamiento de lo verde, promoviendo herramientas financieras o económicas propiamente tal, y luego fortalecer la competitividad del sistema enverdecido, posicionando a Chile como un líder regional o mundial en estos temas. Entonces, eso cambia y ahora se proponen 4 ejes estratégicos y 2 ejes transversales, ¿ok? Entonces, dentro de los ejes estratégicos está, como número 1, la gestión de riesgos y oportunidades climáticas, que podríamos haber dicho que antes estaba dentro del primer eje de acción. Luego un segundo eje estratégico, que es la provisión de condiciones que promuevan el financiamiento climático, que eso tiene mucha relación con lo que era antes el primer eje de acción. Luego el tercer eje estratégico es el fomento del posicionamiento internacional de Chile en cooperación climática, que tiene mucho que ver con el tercer eje de acción. Y luego el cuarto eje estratégico, que habla del desarrollo de instrumentos financieros y económicos para la acción climática, que tiene relación con el segundo eje de acción, ¿ok? Y como ejes transversales, es decir, que son transversales a estos ejes estratégicos, está la generación de divulgación e información para fomentar el financiamiento climático y el fortalecimiento de capacidades de financiamiento climático, ¿ok? Siguiente. Si comparamos los contenidos, entonces lo que decíamos antes, que en términos de objetivos cambian ciertas cosas más de forma, pero se mantiene un objetivo general con 5 objetivos específicos.
Luego, si vamos a los ejes, antes teníamos 3 ejes de acción, ahora tenemos 4 ejes estratégicos y 2 ejes transversales. En términos de las líneas de acción, antes teníamos 21 líneas de acción, ahora tenemos 14 líneas de acción, pero tenemos menos líneas de acción, pero tenemos más medidas. Entonces, antes teníamos solamente 53 posibles medidas y ahora tenemos 65 medidas concretas. Y algo que es súper importante, un cambio fundamental, es que antes no se incluían metas, plazos y actores, y ahora sí hay metas específicas, actores clave y plazos. Siguiente. Esto se ve muy chico, vamos a ir uno por uno, pero esto es para que entiendan un poco la lógica. Entonces, los ejes estratégicos responden a objetivos específicos. Entonces, antes veíamos que teníamos un objetivo central, un objetivo general y 5 objetivos específicos. Y a la vez tenemos 4 ejes estratégicos. Cada uno de estos ejes estratégicos responde a 1 o 2, en el caso de solamente un eje estratégico, a 1 o 2 objetivos específicos, ¿ok? Y dentro de cada eje estratégico vamos a tener líneas de acción. Para cada una de esas líneas de acción vamos a tener una ficha donde están escritos las medidas, las metas, los plazos y los actores relevantes para el cumplimiento de esas medidas y metas, ¿ok? Y como vemos en la última parte de la lámina, estas líneas de acción contienen estos 2 ejes transversales que habíamos mencionado antes. Entonces ahora vamos a ir eje estratégico por eje estratégico repasando los contenidos, ¿ok? Entonces, dentro del primer eje estratégico que habla de la gestión de riesgos y oportunidades climáticas, tenemos 2 líneas de acción grandes. La primera es la gestión de riesgo en el sector público y la segunda es en el sector privado. Y como ven, vamos a tener medidas donde están llevándose a cabo ambos ejes transversales. Pero entonces, para que tengan claro, van a haber medidas específicas para la gestión de riesgo en el sector público y para la gestión de riesgo climático en el sector privado. ¿Ok? Siguiente. Segundo eje estratégico habla de la provisión de condiciones que promuevan el financiamiento climático. Y acá vamos a tener una serie de líneas de acción. La primera línea de acción habla de fomentar el desarrollo de mejoras para la implementación de los instrumentos de gestión del cambio climático. La segunda habla de la implementación de la taxonomía de actividades económicas medioambientalmente sostenibles para Chile. La tercera habla de la integración del capital natural en la toma de decisiones del sector público y privado. La cuarta habla de la identificación, medición y reporte del gasto público y privado en cambio climático. La quinta habla de un apoyo a la priorización, formulación y estructuración de proyectos públicos y privados para promover el financiamiento climático. La próxima habla sobre el impulso y fortalecimiento del mercado de carbono. Ya la penúltima habla de fomentar el financiamiento para el desarrollo y transferencia tecnológica para el cambio climático. Y la última, que es bien general, pero es cómo promover otras acciones para generar un ecosistema favorable para la inversión sostenible. ¿Ok? Este es el eje más grande y luego nos quedan otros 2 ejes. El tercer eje habla sobre el fomento del posicionamiento internacional de Chile en cooperación climática. Entonces hay una línea de acción que habla de cómo facilitar el acceso a fuentes de financiamiento nacional e internacional y otra línea del fomento de la cooperación internacional. Luego, el último eje estratégico habla sobre el desarrollo de instrumentos financieros y económicos para la acción climática. Entonces acá está el diseño y emisión de instrumentos financieros y económicos innovadores para el financiamiento climático. Y la última línea de acción habla sobre el fortalecimiento de instrumentos financieros y económicos para el financiamiento climático. ¿Ok? Siguiente. Esto es solamente una ficha de una línea de acción. ¿Ok? Van a haber fichas para cada una de las líneas de acción que mencionamos. Entonces, acá no se va a detallar todas las medidas y metas que tiene el anteproyecto, sino que la idea es que ustedes se metan a ver cada una de estas, pero sí que entendamos la lógica. Entonces, como les mencionaba, dentro de estos ejes estratégicos hay líneas de acciones. Entonces, cada una de estas líneas de acciones, para cada una de estas líneas de acciones va a haber una ficha que contiene un contexto de cómo se ha ido avanzando en esto y cuáles son los próximos desafíos. Y luego se proponen una serie
de medidas, y estas medidas se identifican para a qué eje está contribuyendo. Entonces, podría estar contribuyendo a un eje estratégico, por ejemplo, al 1 en este caso, pero también podría estar contribuyendo a un eje transversal. Entonces, se identifica qué eje contribuye y se identifica la medida. Entonces, en este caso estamos hablando de la línea de acción que habla de gestión de riesgos climáticos en el sector público, y una de las medidas es evaluar la posibilidad de que el Estado contrate un seguro para catástrofes por eventos climáticos, con especial énfasis en la restauración del paisaje y recuperación de cubierta forestal y manejo de bosque nativo. Entonces, se identifica también el plazo de implementación, si es corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y eso está definido. Por ejemplo, corto plazo tiene ciertos años específicos, mediano plazo también, y largo plazo también. Y luego se identifica una meta, que es disminuir la exposición a riesgos climáticos, que es la misma para la medida 1 y 2, y se identifican ciertos actores claves para llevar a cabo esta medida. Hay que tener claro que en estos actores claves no solamente va a estar el sector público, sino que también puede estar el sector privado. Siguiente. Por último, ya entrando al paso 7 de la consulta ciudadana y la validación, hay que entender que hay dos procesos por paralelo. Uno es la consulta ciudadana, que se inició el 17 de junio y va a estar abierto hasta el 9 de julio. Pueden encontrar ahí el link en nuestra página web. Puede participar quien quiera y puede ser de manera virtual, y también se da la opción de que sea de manera presencial para quienes tienen algún inconveniente en términos de la participación virtual, y eso tiene que hacer a través de oficina de parte, y está ahí en nuestra página web detallado cómo. Y de manera paralela hay un proceso de validación con los servicios públicos. Se notifica mediante oficio, ya se envió un oficio, y se da 30 días para este proceso de validación, y se están organizando reuniones bilaterales con estas entidades. Hay que tener claro que la fecha aproximada que tenemos para el proyecto definitivo es en octubre, y luego de estos procesos es que se van a revisar estos comentarios y se va a llevar a cabo esta versión final, que el plan es publicarla en octubre de este año. Y esto se publica mediante decreto supremo. Eso más que nada, agradecerles y invitarlos a participar a todas y a todos de este proceso. Muchas gracias, María Paz, por la presentación. Ahora daremos inicio a la ronda de preguntas. Por ahora tenemos una pregunta que la hizo Catherine Navarrete, que dice: una consulta sobre la estimación del gasto público. ¿Se consideró el presupuesto anual de las instituciones involucradas? Por ejemplo, el Ministerio de Energía no invierte en el sistema eléctrico, ya que este es privado. Sin embargo, elabora políticas públicas que orientan la inversión de la infraestructura del sistema eléctrico. Gracias. Perfecto, sí, ahí para responder a la consulta de Catherine es un muy buen alcance también respecto de lo que está disponible a la fecha como mediciones de gasto e inversión pública que ha reportado la Dirección de Presupuestos. Lo que se reporta a la fecha, como les decíamos, es el Banco Integrado de Programas, el Banco Integrado de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones, a partir de lo mandatado por el artículo 38 de la Ley Marco de Cambio Climático, en el informe de inversión climática. Por lo tanto, no se considera a la fecha el gasto como tal de las instituciones, de cada uno de los ministerios completos. Es probablemente una muy buena oportunidad de mejora respecto de lo que también está proponiendo la estrategia de continuar mejorando el alcance de las mediciones para llegar a incluir el total del gobierno central dentro del análisis, así como otras empresas públicas y otras instituciones. Así que es un muy buen punto para considerar, aparte del alcance de que el ministerio no invierte en el sistema eléctrico efectivamente, por lo tal, este es mayormente privado, pero sí trabaja en el desarrollo de las medidas habilitantes para que la inversión en infraestructura del sistema se pueda generar. Eso, doy paso a Laura. Muchas gracias por la respuesta. Em,
Tenemos otra pregunta de Cristóbal de la Maza que dice, en la presentación se dice que para la estrategia climática a largo plazo vigente no se estimaron costos, lo cual no es efectivo. ¿Podrían aclarar? Sí, no, lo que se mencionó es que en el proceso actual, en la estrategia financiera, perdón, del 2022, la pasada, no se hizo la estimación de costos que se realizó ahora. Y vemos que eso es un patrón común en muchas estrategias financieras a nivel mundial, donde no necesariamente hay una estimación de costos previo a presentar la estrategia, sino que se establecen medidas sin muchas veces tener noción de la estimación del costo. Y eso es algo que queremos desde acá ir cambiando y que siempre una estrategia financiera vaya acompañada antes de una estimación de costo, es decir, entender bien cuánto es el costo de los compromisos que tenemos como país para luego proponer cuáles son las principales medidas en términos de priorizaciones que se tienen que hacer. Gracias. Después tenemos otra pregunta de Montserrat Moya que dice, la estrategia financiera de cambio climático contempla la identificación de brechas. No me queda claro cómo se está llevando a cabo. ¿Podrían explicarlo? Muchas gracias. Excelente presentación. Sí, voy a partir yo respecto de la pregunta de Montserrat. Efectivamente, en el desarrollo de la estrategia, en los pasos que ha definido el Ministerio de Hacienda, se contempla en primer término la identificación de compromisos y metas. Y como puedan ver en el anteproyecto con mayor detalle, se hace una estimación de costo a partir de un análisis desarrollado por el Ministerio de Hacienda con el apoyo de expertos. Y esta estimación de costos se cruza con la información disponible asociada a la identificación de gasto público en cambio climático. A partir de esto se identifican brechas, tanto brechas financieras como brechas también en información y en el alcance de las mediciones disponibles, así como también en el costeo. Hay que entender que este es un primer paso en el contexto de una iniciativa, como decía María Paz, que no, que es novedosa en términos de estrategia financiera frente al cambio climático y obviamente plantea oportunidades de mejora, tiene limitaciones de alcance también, de información disponible, pero uno de los elementos es que la estrategia financiera se hace cargo de estos elementos y también lo incluye como medidas a desarrollar para poder suplir esta brecha, tanto en términos financieros como en términos de información y en las metodologías de costeo asociadas. Ahí no sé si María Paz desea complementar. Sí, más que nada la lógica detrás es que los recursos son finitos y las necesidades muchas veces pueden ser infinitas. Entonces, es fundamental que antes de plantear una estrategia, y es lo que hemos visto con los años, se genere esta estimación de costos, como mencionaba Fernando, por un lado, luego de gasto, cruzar la información, es decir, entender cuánto nos cuesta algo, entender cuánto se está destinando a eso, cruzar y ver las principales brechas financieras y entender dónde están esas brechas financieras, esas brechas de información también, para enfocarnos en eso y ser más eficientes y efectivos. Y como bien menciona Fernando, esto es una primera aproximación, hay una serie de supuestos para realizar esto, hubo gastos como por ejemplo lo que se mencionó, gastos del sector privado, que todavía no se han podido identificar y que van a ser importantes para seguir avanzando en esto y para cada vez tener estas brechas de manera más específica, identificada y poder generar medidas que sean también más específicas a las brechas y que podamos ser, repito lo mismo, más efectivos y eficientes en términos de las medidas que proponemos. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿los supuestos de la estimación de costo estarán disponibles? Solo se ve CAPEX y OPEX. Sí, efectivamente, dentro de la estrategia financiera del anteproyecto se incluye la información respecto a nivel general de los supuestos que se desarrollan. De hecho, hay un anexo específico asociado a esta información. Y como complemento también le adelantamos que va a haber una publicación específica respecto del costeo que apunta también a poder desarrollar un poco más ese ámbito
a quienes les interese profundizar también toda esta innovación que hay asociada también a las metodologías de costeo en adaptación, por ejemplo. María Paz. No, perfecto. Eso. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta que dice, ¿se ha considerado importante el rol del sector privado en esta estrategia? ¿Qué tipo de regulaciones o cambios legales se están considerando para lograr la reducción de las mitigaciones? Creo que ahí lo que hay que contemplar es que esta estrategia financiera busca alinear flujos, no busca mandatar, por ejemplo, a que otras instituciones generen iniciativas por X motivos. O sea, la idea acá es alinear flujos financieros hacia principalmente donde están estas brechas y obviamente para esa alineación puede ser un instrumento el tema regulatorio, no es el único. Entonces, en la estrategia hay medidas específicas de fomento a ciertos instrumentos regulatorios, que ahí lo pueden ir revisando, pero van a ser, hay que entender que también hay muchos instrumentos regulatorios que pueden ser presentados para fomentar flujos financieros. Entonces pueden venir desde muchas áreas también distintas y con objetivos distintos. Muchas gracias. También Carolina Urmeneta pregunta, ¿pero actualmente se están considerando en el reporte lo que invierte, por ejemplo, el MOB, Ministerio de Salud, el MIMBU, etcétera? Sí, y para responder, efectivamente, dentro de lo que es el informe de inversión climática, mandatado por el artículo 38 de la Ley Marco de Cambio Climático, lo que se está reportando actualmente es la inversión a nivel general. Este informe que elaborado por la Dirección de Presupuesto en colaboración con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en una mesa de trabajo que se desarrolló el año pasado, toma la información del informe de inversión pública desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y lo analiza desde la perspectiva climática a partir de una metodología desarrollada ya en años anteriores por la IPRES, pero con el complemento técnico también del Ministerio del Medio Ambiente en esta oportunidad. Y en esa línea sí se está reportando la información de estos ministerios. Sin embargo, como les mencionábamos, esto también es susceptible de mejora, lo vinculado a la inversión climática. En el presupuesto representa solo un 4%, por lo tanto, obviamente hay oportunidades que se pueden desarrollar para mapear de mejor manera esta información y es parte de los desafíos que también dentro de las medidas que promueve la estrategia financiera frente al cambio climático y donde obviamente serán bienvenidos los comentarios también para ver cómo se pueden mejorar en esa línea. Muchas gracias. Y para cerrar la ronda de preguntas, tenemos la pregunta de Rodrigo Farías que dice, ¿cuándo será el catastro de avance y de costeo de aquellas medidas en las que aún no se tiene su avance y sus costos? ¿Habrá un plazo? Yo creo que ese no es el único desafío. O sea, por un lado hay que avanzar tanto en el catastro de aquellas medidas que aún no se han podido costear, por ejemplo, pero también estos desafíos que presentaba Fernando, o sea, cómo también generamos más información para tener más, más porcentaje del gasto del gobierno central identificado, el gasto de los privados. O sea, hay muchas brechas de información dando vuelta, no tenemos fechas específicas para generar toda esta información, estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero sí algo que es súper interesante y en la pregunta que tú mencionas, Rodrigo, es que algo que no hemos hecho hasta ahora es tomar lo que se tomó para costear en la estrategia climática a largo plazo. ¿Por qué? Porque todavía no estaban listos los planes sectoriales, pero lo que viene en adelante y un poco el desafío por delante es que cuando estén todos los planes sectoriales, la idea es costear eso y como los planes sectoriales tienen medidas más específicas, probablemente va a ser más fácil
identificar más medidas a costear, o sea, costear más medidas, perdón, porque lo que pasó con el ejercicio de la estrategia climática de largo plazo no fue que se dejaron algunas fuera porque no alcanzábamos, es simplemente porque eran imposibles de costear. Entonces, con la introducción de los planes sectoriales, lo que vemos es una oportunidad para poder costear, ojalá en mayor porcentaje todos los compromisos que hay. Ojalá llegar a toda la torta completa y al 100%. Pero tienen que ser, y eso también es algo que creemos que este ejercicio, para lo cual creemos que este ejercicio colabora mucho, es para que también quienes proponen las medidas consideren que estas medidas en algún minuto tienen que ser costeables. Entonces, se propongan bajo una lógica de que esto el día de mañana tenemos que conocer el costo si queremos que haya financiamiento. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas a todos los participantes y por las respuestas de los expositores. Para dar término a este webinar, el Ministerio de Hacienda dará unas palabras de cierre. Hola, la verdad, agradecerles a todos el interés. Teníamos bastantes conectados, eso quiere decir bastantes interesados, y de eso un porcentaje altísimo que se quedó, que hizo preguntas. Esto es algo súper técnico, nosotros quedamos a disposición para seguir respondiendo preguntas por otros canales. Obviamente el canal formal es como les decía, el acceso al proceso de participación ciudadana, em, pero nosotros en general en la Oficina de Finanzas Sostenibles mantenemos un canal bastante directo para poder ir respondiendo preguntas o aclarando temas disponibles para reuniones. Esto es algo suficientemente importante y relevante para el país como para que contribuyamos todos. Estamos, así como vieron, los esfuerzos técnicos en términos de lo que es costeo, de identificación de brechas, de acercarnos también a estándares internacionales. Se hizo una revisión bien acuciosa de todo lo que son las estrategias financieras en otros países. Es decir, acá hay un esfuerzo mancomunado de todas las partes aquí presentes y algunos que no están presentes, digamos, que apoyaron con las asesorías. Y el objetivo es que quede como una estrategia bien sólida, de forma tal que como país realmente podamos lograr nuestros objetivos. Así que la verdad es que agradecida y muy además gratificante tener tanto interés y ojalá mucha participación en el proceso. Así que gracias a todo el equipo y gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Carola, expositores y a todo el público que participó. Les recordamos que pueden participar en la consulta ciudadana en la página del Ministerio de Hacienda y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Adiós.